inicio de la sección de las oraciones de los patriarcas, la reina Esther, Baruch, Jeremías, ¿no? Que comienza con las oraciones del rey David, y son traducciones que hizo del latín. El gran, digamos, desafío de los judaizantes que quieren acceder al texto bíblico es que no está disponible en vernáculo. Y Luis de Carvajal, y más aún, eso es muy hermoso, en los procesos de los Carvajales sabemos que Mariana, la hermana, estuvo 6 meses en el colegio de doncellas y era una perfecta latinista y traducía, lo cuentan en la familia, cuentan que ella traducía del latín sobre todo el texto del libro de Esther, ¿no? Directamente, porque podía traducir del latín. O sea, eso es una habilidad fundamental en esta función de acceso a los textos del Antiguo Testamento que de otra manera Trento tiene la llave, ¿no?, del acceso a los textos bíblicos. La siguiente, por favor. Este es un esquema que que está, además está en el artículo que yo escribí sobre esta sección, Resistiendo con las Escrituras. ¿Cuáles son estos textos que Luis de Carvajal traduce? Son muchos, ¿no? Y tiene alguna cierta lógica. Comienza con libros que podemos llamar históricos, de los sapienciales traduce el eclesiástico, luego los profetas, los históricos, un solo libro, en realidad un capítulo de Deuteronomio y un salmo. Esto es muy curioso. Hay muy pocos salmos en la obra de Carvajal. Hay, pero no son muchos. A pesar de la plataforma excelente que hizo la Universidad de Princeton, donde podemos tener el manuscrito de la digitalización maravillosa, toda esta sección la llamaron de salmos, ¿no? Es un error porque en realidad nadie se había interesado en investigar a fondo esta sección. La siguiente, por favor. Y ahora un material fragmentario. Una especie de resumen de las mercedes del Altísimo Adonai hechas a Joseph, que es una especie de resumen de la sección autobiográfica. Y esto demuestra que para él la sección autobiográfica es un compilado de los dones o regalos de Dios a su persona. Entonces él tiene también como esta especie de lista de los dones que Dios le ha hecho. La siguiente, por favor. Esta es una joyita, porque es un fragmento rarísimo de una oración en portuñol, ¿no? Que probablemente estaba en la familia, que dice: gozarás, niña abençoada, en lo campo e a cidade, en las obras de tu amado, teu fruto e tua novidade sempre bentos serão, perseguir-te ao Senhor e volver-se a enemigo, vernatas y su castigo. Es portuñol, ¿verdad? Pero nos demuestra que en la familia Carvajal, judeo-portuguesa, de alguna manera, el portugués sigue vigente. La siguiente, por favor. Esta es otra joya, la siguiente, esta es, perdón, aquí, el calendario. Es una página con un calendario. Yo anoche, antes de dormir, dije, bueno, tengo que decir al menos que para qué año es el calendario. Bueno, hay que ir a ver la fecha de Pesaj, en qué años cayó, 1595, la que está aquí, las fechas de Pesaj, son para el año 1595-1596. Él tiene las fiestas hebreas y con las fechas del calendario gregoriano. Yo creo que esto lo recibieron de los Díaz Nieto. Quizás ustedes sepan, Alexander Schmani publicó toda la transcripción de los procesos contra los Díaz Nieto que vienen de Ferrara. De hecho, ese proceso maravilloso tiene testimonios de judíos de Ferrara que tomó la Inquisición de Ferrara y los mandó a México, a pedido de los inquisidores mexicanos, porque necesitaban saber si los Díaz Nieto habían sido bautizados no en Portugal o habían nacido en la juventud de Ferrara. Yo creo que los Díaz Nieto son los que traen esta información y quizás más. Ok. Que además los Díaz Nieto trajeron las cartas de los hermanos Carvajales desde Italia a México. La siguiente, por favor. Luego, otro fragmento son 3 salmos en latín. No se tomó la molestia de traducirlos. Son 3, el Salmo 90, 92 y el 102, creo.
Y luego, por último, aquí ya terminamos, la siguiente, por favor, terminamos en la sección de los fragmentos. La siguiente, eso, aló, llamando a tierra. La oculta, este ya es un fragmento final, que tiene un pequeño título arriba que dice Principios de los mandamientos de la ley. Son los inicios de versos del libro del Deuteronomio en un portuñol también. Eso hace muy difícil la transcripción de esta sección. De hecho, yo todavía no la doy por concluida porque hay que ver con mucha detención qué transcribieron, porque son prácticamente dos palabras del inicio del verso en una especie de portuñol, no es ni español ni portugués, ¿no? Entonces, pero ahí, para ahí estamos. Yo espero también esto resolverlo pronto. Ok, la siguiente. La liturgia del día de las perdonanzas. ¿Cómo está compuesta esta liturgia? Bueno, comienza con esta frase, Señor del mundo, que con tus piedades constituiste el día grande. Allí comienza y tiene al menos tres secciones iniciales que son originales de él, yo creo. O bien se inspiró, o todavía lo quiero analizar mejor, es probable que se haya inspirado en algunas cosas de Luis de Granada, pero muy libremente, o sea, en realidad hay una reproducción del texto de Luis de Granada, pero la meditación, el lenguaje de la meditación es muy cercana a Luis de Granada. Pero luego tiene esta sección, la primera en azul, donde él copió las Berajot Shahar, las bendiciones de la mañana del Señor. Eso es hermoso. Para mí son los textos de origen hebreo más antiguos que hay en México, me imagino, porque están tomados de la oración matutina. El inicio de la oración matutina comienza con una serie de bendiciones que vamos a ver ahora y vamos a ver la versión de, de Luz de Carvajal. Y luego a esa sección, que serán unos 3 folios, sigue una larga, que serán unos 4 o 5 folios, donde él está copiando a Luis de Granada. Vamos a ver eso, páginas y páginas de Luis de Granada, con muchas modificaciones, sobre todo explicando el material cristiano, o más obviamente cristiano, de Luis de Granada, reemplazándolo por material más hebraizante, pero está tomado el segundo volumen del Memorial de la Vida Cristiana de Fray de Granada. Y esto es muy interesante porque, bueno, sabemos que judaizantes aman a Luis de Granada, aman, digamos, los que les interesa al mundo letrado, Juan de Dueñas, el espejo de la consolación, la paciencia de Sara, que hay una serie de obras de esta literatura devocional del siglo de oro que los judaizantes leen mucho, pero se suponía que el libro famoso entre los judaizantes y también entre los carvajales era el símbolo de la fe. Yo no he encontrado trazas del símbolo de la fe. Lo que él está copiando todo el tiempo, ya sea en el ritual cotidiano como en esta liturgia para el Día de las Perdonanzas, es el segundo volumen del Memorial de la Vida Cristiana. Vamos a ver por qué. Y luego, él concluye toda esta sección con una serie de 10 oraciones originales de su pluma y de sus meditaciones, que todas comienzan normalmente con un calderón. Para mí son muy importantes los calderones que están al inicio de las secciones porque marcan párrafos nuevos, y todas concluyen con amén. Entonces, es bastante, digamos, sencillo dentro de todo ver esa estructuración de 10 oraciones seguidas, todas concluyendo con amén. Vamos a ver también todavía esos detalles. Bueno, así comienza esta sección. La siguiente, por favor. Solamente el inicio de la oración del día grande. Señor del mundo, que con tus piedades constituiste día grande, para que afligiéndonos en él con ayuno y oración y arrepentimiento de nuestros pecados y angustias, de nuestras ánimas, etcétera, etcétera, y desde el día de perdonanzas pasado hasta este, que todos sean pasados de nos y sean valdados y contados como nada. Él comienza esta liturgia del perdón, que es muy carvajalesca. Él es una persona, también en la sección autobiográfica y en los fragmentos, que está siempre pensando en sus pecados,
y en la necesidad de misericordia. Y esto tiene que ver con lo que nos decía Carsten ayer. Para Luis de Carvajal, la pregunta es ¿por qué Dios permite la Inquisición? Por qué es castigado? Y él descubre, bueno, hay muchos pecados, pero el gran pecado es que su familia no se fue a Italia, sino que siguió el mal consejo del tío por buscar riquezas y honores y se vinieron a las Indias, a la occidental India. Para él ese es el gran pecado familiar, ¿no? Y la Inquisición es la purificación, tiene muchos textos de purificación, de pasar por las aguas, se compara con Daniel en el foso de los leones, se compara con Noé en el arca, se compara con Joseph en Egipto, ¿no? Por eso. La siguiente, por favor. Les presento un nacional veneciano de rito sefardita, uno de los más antiguos, de Isaac Caballero, Venecia, 1552, la sección las de la J. Shahar, las condiciones de la mañana. Y lo que hace, fíjense, Isaac Caballero es abrevia, vamos a ver todavía esa primera parte de la bendición, y luego el segundo miembro de la bendición está entero siempre. Tenemos la versión hebrea y la versión vernácula, que es la que nos interesa. Porque obviamente lo que tiene Luis en su versional es la versión vernácula. La siguiente, por favor. Así funciona esto. Yo espero no confundirlos con los colores, pero no encontré otra forma. Ejemplo de la bendición en esa caballero. Tiene un miembro A, bendito tú Adonai, nuestro Dios, Rey del mundo. La bendición propiamente tal, Baruch, Atah, Adonai, Elohenu, Melech. Y luego, cada bendición, estas son bendiciones matutinas, por lo tanto se habla del gallo que canta a la mañana, de una de las primeras, vienen los motivos por el cual Dios es bendito, ¿no? Tú das al gallo la capacidad de distinguir entre el día y la noche, de anunciar el día, ¿no? Ok, fíjense en este Carvajal, usando las abreviaciones incluso, ¿no? Bendito tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del mundo, la primera parte siempre en azul, y haces tornar las ánimas a sus cuerpos. Esa es la primera. La del gallo sigue a continuación, que das al gallo ingenio para entender entre el día y la noche, que alumbras a los cielos, que das de vestir a los desnudos, que sueltas a los presos, que esfuerzas a los flacos, que pusiste la tierra sobre las aguas. Son las de la Jotoshá, tal cual. Pero él, Luis de Carvajal es muy inventoso, inventa cosas, siempre está ampliando, intercala fragmentos de sus propias meditaciones, donde él nos está hablando, o sea, toma las bendiciones del ritual hebreo, vamos a ver todavía cómo consigue quizás el ritual hebreo, y los expande. Fíjense, esta es hermosa, porque como él expande la bendición de sueltas a los presos. Obvio, porque él estuvo en la Inquisición preso. Miren, encarcelado me vi, Señor, en el lugar de los dragones, y tú me soltaste. Ensalzado sea mi Dios, a ti pido misericordia y remedio para todos los presos y afligidos de Israel. Es fuerte, ¿eh? Él necesita aterrizar estos materiales. Lo mismo va a hacer con Franklin de Granada en su propia biografía, en su propia experiencia. ¿No? Él siempre está aterrizando, y aquí yo creo, bueno, entonces, a ver si alcanzo a hablar de eso, yo creo que hay algo que yo definiría como un misticismo práctico que no tiene que ver con la cábala práctica. Si lo voy a confundir, pero la cábala es como la mística. Es una mística práctica de otra manera, quizás alcanza a hablar. De las Shahar terminan como unas bendiciones que hoy en día, sobre todo en las comunidades reformadas, son bastante polémicas, son las llamadas de la identidad. Bendito Señor, porque no me hiciste gentil o extranjero. Bendito Señor, porque no me hiciste esclavo, siervo. Y bendito Señor, porque no me hiciste mujer. ¿Ah? Y las tienen aquí al final, ¿no? Que no me hiciste gentil, que no me hiciste esclavo ni siervo y que no me hiciste mujer. ¿Ah?
Esto también da pista de dónde él pudo haber sacado, y es algo interesante, por ejemplo, me llamó la atención cómo él interpreta la última, que es la polémica hoy, sobre el bendito Señor que no me hiciste mujer. En el ritual sefardí, en la época, había en algunos, había que la mujer debía rezar, bendito Señor que me hiciste según tu voluntad. O en vez de hacer una resignación porque no tienes otra. Pero Luis le hace un comentario a esta bendición y dice, no me hiciste mujer, sino hombre. Ok. Haz que mis costumbres sean conforme a tu limpísima ley, y no de bestia. Lo interesante aquí es que para él, cuando él habla de hombre, él parece estar hablando del género humano, porque dice, en realidad, nosotros nos diferenciamos de las mujeres, ese es el parangón, ¿no? El antónimo de esta verajá es la bestia, irracional, que no medita, ¿no? Que no estudia, creo yo, ¿no? Que él se sale aquí un poco del tema del género y entra más bien en la pregunta sobre lo humano. La siguiente, por favor, vamos a ver de dónde vienen estas verajot. Bueno, durante este periodo en Italia, los sefardíes, los judíos portugueses, sobre todo, son muy activos el periodo anterior, a partir de 1550-75, en traducir el oracional de rito sefardita al vernáculo, ¿no? Las ediciones más importantes es la primera que vemos sobre el cual el libro de oraciones de John Tomasias, Jerónimo Vargas, en Ferrara en 1552. Al mismo tiempo, Isaac Caballero en Venecia, sus ordenanzas de las oraciones del Sidur en 1552, y luego nuestro amigo, hablamos, fue en Ferrara en 1555, que en el fondo es una nueva edición, probablemente del libro de Atlas. Recordemos que Atlas y Busper son los traductores de la Biblia de Ferrara. O sea, hay toda una actividad traductológica en Ferrara, en Venecia, ¿no? En todos estos textos, y que yo creo que el culpable de eso es Daniel Bonda, todavía voy a hablar de ello, y una edición en Londres, en los Países Bajos, en 1584, se edita por primera vez el Sidur de Usque en una imprenta flamenca. Y esto es importante porque la tradición del Sidur vernáculo de Ferrara es la que va a entrar en Ámsterdam, y por Ámsterdam, en Londres, Hamburgo, Cipher, York, se va a convertir en la versión, entre comillas, voy a decir, canónica del Sidur judeo-portugués de los Western Sephardim, de los Sephardim de Occidente. Ok, bueno, aquí, de estos Sidurim, de alguno de ellos, o del conjunto de ellos, vienen las versiones de Mene Carvajal. Y todas estas versiones eran traducciones de un texto fundamental, que es el Sidur de rito sefardita, la siguiente, porque ahí estamos muy bien. Temunote Filosefana, un título muy extraño, con el cual Daniel Bomber publicó en Venecia en 1519 el ritual del sefardí. Este es el texto hebreo, la Vorlage para las traducciones vernáculas al castellano, digamos, la edición canónica del Sidur Sefardí. Y esto no es menor. Porque si nosotros comparamos, ese ejercicio yo lo hice en el artículo de la revista Roxy, si comparamos el Sidur de Bomber con los Sidurim sefardíes medievales, en los Sidurim sefardíes medievales hay ninguno es igual al otro. O sea, lo que hizo Bomber fue justamente lo que hace la imprenta, en el fondo es canonizar una versión, ¿no? Y esa es la versión que va a dar origen al cual prácticamente está ligado con muchas variaciones, porque el siglo XIX, el material de rituales guerreros fue muy invasivo, ¿no? Okay. Pero esta edición es fundamental. La siguiente, por favor, brevemente les muestro una genealogía de los Sidurim, porque los de hebreos, los Sidurim hebreos de Bomber se editaron varios años seguidos. Yo supongo, y hay pruebas de eso, creo yo, que en realidad la edición que usaron los traductores judeo-portugueses fue la última, la 1546, de la imprenta de Justiniano, ¿ya? Pero en el fondo es el texto del Pablo. Y luego,
las versiones de Ferrara, las versiones de Venecia, la de la Biblia de Ferrara está allí, el Maxor de Usque, ¿no? El Maxorín habría que hablar en otra ocasión, el Nacional de Usque de 1555 y el Nacional de Dordrecht, que es el que va a popularizar esta liturgia ya entre los sefardíes de Ámsterdam, principalmente y Sofía. La siguiente, por favor. Yo llevé a cabo, esto en los artículos siempre yo daba, es importante, comparar el texto de Carvajal, las de la Hot, Ashahar, de Carvajal, con la Hot de Dordrecht, Caballero de Atlas. Las comparaciones son siempre malvadas, porque uno descubre cosas y se le abre un motor de enigmas al final también, dice, ¿cómo se explicar? Algo muy importante es que todos tienen la misma secuencia en el orden de las bendiciones y en el texto de las bendiciones. Y eso no es menor, porque eso en los medievales no ocurría. Esto es Bober. Estas son las bendiciones de Bober, en el orden que le puso Bober, y aquellas que Bober incluyó en su siglo. Porque en los manuscritos medievales hay muchas bendiciones en la mañana que, por decirlo así, ya nos caducaron. Luego, bueno, la formulación. El tema es que las versiones de Luis de Carvajal son muy parecidas, pero no idénticas a ninguna. Y esos son canónicos, esos son misterios. ¿Por qué? Bueno, a mí lo que me parece, esto lo voy a investigar un poco más, es que las versiones de Carvajal se parecen más a el Sigur de Venecia de Caballero, creo. Están más cercanas a ese siglo, pero no son idénticas. A mí me parece que tiene que haber en estos textos, en el caso de Luis de Carvajal, una mediación oral en algún momento. O sea, claramente están tomadas los sigurí vernáculos, pero hay probablemente un puente de oralidad en algún momento, o, lo que tampoco hay que excluir, es que Luis de Carvajal todo lo arregla. Él está actualizando, él tiene su propia agenda y cambia ciertas palabras. Si los Sidurín decían almas, él coloca ánimas. Si el Sidur decía no hiciste siervo, él coloca esclavo. O sea, puede ser que haya un juego ahí. Pero el hecho es que es evidente que las oraciones pertenecen a esta gran tradición, pero no son textuales de esta tradición. Hay una clave también, si ustedes se fijan, perdón, ¿podemos volver a la anterior? Si volvemos a la anterior, hay una clave importante, y hay unas bendiciones que yo les marqué en plomo. Están invertidas las secuencias, es la de vestir a los desnudos y soltar a los encarcelados. Si se fijan, Carvajal sigue a Dordrecht y a Atlas, no a Venecia. Venecia había trastocado esa bendición. No sé si lo pueden observar. Pero él tiene la secuencia vestir desnudos, soltar presos. Atlas tiene vestir desnudos, soltar encarcelados. Dordrecht tiene vestir desnudos, soltar encarcelados. En cambio, Caballero tiene soltar encarcelados, vestir desnudos. ¿Se fijan? Ahí hay una clave. Estos problemas surgieron por Bomber, porque las ediciones de Bomber hubo allí unas ocasiones típicas de los impresores. La siguiente, por favor. ¿Cómo llegó esto? ¿Llegaron estas bendiciones a manos de Luis de Carvajal? Yo creo que más bien a través de estas copias clandestinas del oracional. Este es un muy buen ejemplo, acá en el Archivo de Inquisición en el AGN, un oracional de bolsillo que se le cayó a Tomé Gómez en San Juan de los Lagos, Jalisco, en 1626. Y de hecho este texto no está lejano de los textos de Carvajal. El problema es que en este sidur clandestino no están las de las otras. Típico de los investigadores. Nos faltan las cosas. Pero los textos que hay, que son sobre todo la Shema y la Amidad, se parecen mucho a los textos de los primeros. Quizás
hay un origen común, ¿no? Fíjense que copia allá arriba, K2, 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 Melech Hanukkah. También pasaje en hebreo transcrito. Es una joyita este pequeño Sigur de Tomé Gómez. Al pobre estando en la tienda se le cayó y lo acusaron ante la Inquisición. La siguiente, por favor. Vamos a la sección, ya vamos concluyendo, en donde él reproduce a Luis de Granada. Bueno, ama a Luis de Granada. Es su alter ego, quizás porque se llamaba Luis. La sección, sí, fíjense, es una comparación sinóptica, el texto de Luis de Granada, del Memorial de la vida cristiana, y el texto de Luis de Carvajal. Bueno, en realidad, Luis de Granada comenzaba esta sección aludiendo al publicano del Evangelio y a la santa pecadora que es, me imagino, María Magdalena. Raus con esto, lo saca. Luis no va a citar al publicano ni a la Magdalena, pero sí comienza copiando la sección de nuestro santo patriarca Abraham, queriendo hablar, Señor, como vos decías, hablaré como el Señor, aunque sea polvo y ceniza. Y esto es súper interesante porque en el Matusquitos vemos cuando él tachó patriarca para abreviar padre, le gustó más que patriarca. Entonces, nosotros sabemos esos cambios que él hizo, tanto lo que agregó como lo que tachó, ¿no? Y luego, ¿qué hace él? Incluye pasajes de su propia cosecha sobre Isaías, Jeremías y Andrés. Eso está bien. No el publicano en la Magdalena, nuestros padres los profetas. Pero luego los textos son prácticamente idénticos. Y esto por folios. O sea, hoy día esto es plagio. Esto es, o sea, este señor hay que denunciarlo en la academia por plagio, ¿no? Todavía, incluye, por eso lo dije bajito, pues el pajarito. Plop, ¿qué es eso? Esos fragmentos de un salmo, etcétera. Él tiene muchas otras cosas. Es el salmo de él, pues el pajarito ha encontrado un nido, Adonai, bajo tus alas. Es una cita del salmo que él pone aquí, que habla sobre el estar acogido, ¿no es cierto?, en las alas. Hasta el pajarito encuentra un nido. Ok. Esto es lo que él está leyendo asiduamente. Y de esta sección del Tratado Quinto son 7 oraciones. Breves palabras sobre Luis de Granada, podría hablar mucho, pero no tenemos ya más tiempo. ¿Por qué lee a Luis de Granada? A ver, literatura de devoción del siglo XX. Literatura influenciada por la devoción moderna, literatura muy tridentina y teológicamente muy purgada. Es teológicamente muy purgada por lo siguiente, porque la teología de Granada es de una sencillez abismal. Y él lo dice. Y lo interesante de este tratado, comienza Luis de Granada explicando cuál es su intención. Y dice lo siguiente. Y hay algo que no es judaizante, pero yo creo que hay una complicidad de las intenciones entre toda esta gente. Porque además es casi protestante, es medio judaizante, resulta ser católico. Y él dice lo siguiente. Para salvarse el hombre tiene que cumplir la ley. Y habla mucho del cumplimiento de la ley en el preámbulo de esta obra. Y yo creo que cuando Luis Carvajal Leñasta decía, sí, hay que cumplir la Torá. La Torá, la ley, y está hablando de la ley todo el tiempo en vez de la Torá. Entonces Luis de Granada dice, bueno, pero para cumplir la ley, lo que se necesita es la gracia. El hombre no puede hacer nada sin la gracia. ¿Y cómo se consigue la gracia? Orando. Hay que orar. Oración vocal y oración mental. Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, los jesuitas. Y yo lo que me imagino es a Luis de Carvajal en el colegio, en los jesuitas, donde además tenía un tío, alguien, un pariente, lo dice en las memorias. Allá, creo que era en Medina de Río Seco, en Benavente, que es un colegio bueno, porque ahí aprende él el latín magnífico que tiene, que traduce y que copia los textos en latín, haciendo los ejercicios espirituales, el examen de conciencia y leyendo estas obras e intentando ser una persona religiosa.
¿no? Y esa experiencia es lo que yo llamo la mística práctica. Eso es lo que me parece que él encuentra en Luis de Granada. Y además Luis de Granada tiene otra cosa. Esta devoción moderna, esta forma de hacer examen de conciencia, yo creo que bastante tridentina en cierta medida, no es como la flor saltorum de la vorágine donde aparecen saltos haciendo miles de cosas, es súper sobria en cuanto a su teología. Entonces está, capítulos con Jesús, capítulos sobre la majestad divina, muy monoteístas, donde no aparece un santo, no aparece Jesús, quizás el publicano de repente, pero muy monoteístas, luego otros capítulos de la Virgen. Entonces, ¿qué hace Luis de Carvajal? Va a buscar esos capítulos, que son muy despojados, en cierta medida, de la cultura floreciente católica, por así decirlo. Y si de repente habla del Espíritu Santo, Luis de Carvajal dirá, bueno, Ruach Adonai, el Espíritu de Dios, y así lo interpreta. Ok, la siguiente ya estamos casi por terminar. Ok, aquí termina, y simplemente les quería mostrar que él da muchas claves de la organización del texto. Por ejemplo, aquí termina arriba, en plomo, la gran sección de los textos de Luis de Granada. Fíjense, es claro que allí se concluye un apartado importante con el aleluya, con esta impresión en forma de pirámide invertida, que es bastante común, ¿no es cierto?, en los impresos de la época. Y luego comienzan las secciones de las 10 meditaciones personales. La siguiente, ¿sí? Esta es la última de las 10, solamente para que la vean, termina con el amén, comienza con el calderón, y la siguiente sección que hay allí es la de la confesión de los pecados. O sea, aquí claramente termina la liturgia del Día de las Perdonanzas, si bien es probable que su meditación de los 10 mandamientos también tuviera que ver con ese Día del Perdón, pero no es tan explícito en eso. Y bueno, con esto terminamos, creo, la última. Él, en la sección sobre la sección autobiográfica, él da pistas de cómo llegan a sus manos los oracionales. Esta sección es maravillosa, se la voy a leer y con esto concluyo, porque vemos la porosidad de la diáspora. Y yo creo que aquí hay toda una clave que tiene que ver con la polémica que también Carsten ayer nos mencionaba, creo que eras tú, Carsten, y la polémica de Saraiva, sobre, bueno, hay una fábrica de judaizantes, quieren ser judíos, quieren ser esta gente. Lo que hoy sabemos, creo yo, que estamos empezando a conocer, es que en realidad yo creo que no es como se lo imaginaban a Machtel, con la fe del recuerdo que había como una memoria fragmentaria del pasado, no sé. Es más bien, hay una increíble porosidad en la diáspora y la gente se mueve y se mueven las ideas, se mueven los escritos, se mueven las prácticas, ¿no? Los conocimientos. Vienen de Italia, la gente ha estado en Safed, en Jerusalén, han estado en Tesalónica, en Ruán, ¿no? En Carpentras, y van y vienen, o sea, hay una gran movilidad y el criptojudaísmo, o lo que podríamos entender, o el deseo de ser judío, que se manifiesta en Luis de Carvajal, se nutre también de esas fuentes y termina siendo sincrético en cierta medida. Bueno, concluyo con esta lectura que él cuenta de cómo llegan a sus manos los oracionales desde Italia. También les hizo el Señor merced, después de haberlos sacado del mosquitero, que es Panuco, y Soledad de Panuco, de pararles muchas de las santas y devotísimas oraciones con que el Señor es invocado y loado en las israelíticas sinagogas por la gente sabia y escogida de la Santa Iglesia del Señor, la Cajal Kadosh, la Santa Comunidad del Señor. El medio por que su santidad les deparó y trujo a la tierra de su cautiverio este bien de las en que nuestros hermanos viven libres en lo que toca guardar la ley del muy alto Dios, sin que se les impida, fue hallarse un siervo suyo de los que vivían en la dispersión de Italia, tan pobre
que no tenía remedio para sustentarse con su casa y hijos, por lo cual, hecho el matalotaje del ánima, que es el matalotaje, ¿no es cierto?, es el equipaje, el cargamento del ánima, y trasuntadas estas santas oraciones que digo, en lenguaje portugués y castellano, se vino a peregrinar en este nuevo mundo, él solo. Así que este buen varón, cuando se volvió de esta tierra para Italia, dejó este don de las oraciones santas de quien él y su mayor hermano las unieron. Ahí tenemos un buen ejemplo de cómo circulan los oracionales desde Italia a la Nueva España. Muchas gracias por